¿Cómo estás, querido? Hola, mi querido Pedro, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, no solamente por un tema de sustentabilidad, sino que también hay dos factores adicionales que están encontrando las marcas. Uno, precisamente, pues costos, reducción de costos al utilizar materiales que probablemente nuestras industrias pues estarían pues tal cual desperdiciando, tirando a la basura, por así decirlo. Y por el otro, también se reduce peso de los vehículos al utilizar este tipo de materiales y eso les generaría poco a poco esos pequeños grandes acumulativos, se puede decir en el mundo de los coches, para tener menos consumo de combustible. A menor peso, menor consumo de combustible. Y esto tiene que ver, Pedro, con un tema que está presentando justo SEAT ahorita en Europa. Tiene estos días un concepto que se llama Innovation Day, donde incluso empleados hacen propuestas y cosas por el estilo, pensando precisamente en cómo elevar o cómo cambiar o cómo mejorar la movilidad como la conocemos hoy en día. Y hay una empresa que se llama Orisight, que es de allá de Europa, que está tomando como base la cáscara de arroz para poder generar y mezclarla con plásticos, hasta en un 60% de cáscara de arroz y plásticos que ya conocemos, para fabricar algunos elementos del vehículo, como por ejemplo la tapa de la cajuela. Ya ves, en los coches tenemos la tapa de la cajuela donde viene la llanta de refacción. Bueno, esa tapa de la cajuela sale con esos materiales, algunos elementos también de las defensas en el exterior, o incluso el techo del auto, el cielo como se le conoce, también se puede hacer con estos materiales. Todavía están en proceso de investigación. Lo interesante del tema, mi querido Pedro, es que de acuerdo con esta empresa, la cámara arrocera más o menos tiene una producción de 60,000 toneladas de arroz al año. Antes se quemaban 12,000 toneladas de la cáscara de arroz. O sea, esto se quemaba y evidentemente generaba algún tipo de contaminación. Lo que están buscando es tomar esa cáscara, procesarla y convertirla para poder agregar en los coches. Esto, lo interesante, mi querido Pedro, es que no necesariamente es algo nuevo. Ya hay muchas marcas. Algunas, particularmente Ford, por ejemplo, tiene ya prácticamente casi 20 años trabajando en cómo combinar algunos elementos, reemplazar, por ejemplo, el petróleo por aceite de soya para fabricar los asientos de los coches, las cabeceras. Llevan más o menos ya casi 12 millones de autos fabricados utilizando el aceite de soya en los componentes de los asientos para poder sacar el petróleo de este tipo de producción. Y total, de cierta manera, pues, como te menciono, también reducen un poco el costo, porque justo ellos empezaron más o menos con el 2000, 2002, para el 2008 que hubo un aumento muy importante del precio del petróleo. Digamos que para ellos se amortizó de cierta manera los costos de investigación utilizando el tipo de este tipo del aceite de soya para mezclarlo y fabricar pues tal cual los asientos, todo el rellenito, lo que va dentro de los asientos. Pero también están trabajando en otro tipo de materiales, como 20 más, que incluye por ejemplo, el agave, del tequila, semillas de jitomate, muchos otros elementos dentro de la industria o de la industria agropecuaria que pueden utilizarse. Los desperdicios se pueden combinar hoy en día y todas las marcas empiezan a tener departamentos cada vez más importantes de desarrollo y de investigación para este tipo de cuestiones que les permitan, por un lado, sí, efectivamente, digamos, si nos estamos independizando del petróleo en la manera de movernos en los trenes motrices, pues también están buscando cómo dentro de la fabricación de los coches eliminar cada vez el plástico. Por ejemplo, Ford incluso está utilizando monedas recicladas de Estados Unidos, las viejitas. Están viendo si se pueden utilizar o no para, como ya hemos visto también algunas aplicaciones, por ejemplo en escuelas, ¿no? Cómo todo el PET se puede usar para hacer nuevas bancas, asientos. Bueno, lo mismo está haciendo la industria automotriz para dejar de utilizar el petróleo cada vez más, hacer un poco más sustentable y bueno, lógicamente tiene que ver con utilizar, insisto mucho en eso, desperdicios de otras industrias para poder aplicarlos en la industria automotriz y con ello también generar mejores ganancias, ¿no? Hoy en día, o menos costos, mejor dicho, hoy en día entendiendo que la carrera por la electrificación, la conectividad y los vehículos autónomos, pues está requiriendo de grandes inversiones de parte de las marcas, Pedro. Ante este camino que está siguiendo de digamos, aplicaciones para lograr materiales que tienen características especiales, porque uno pensaría de la fragilidad de un grano de arroz, se podría, por ejemplo, encontrar resistencia, y resulta que sí. Todo depende de la composición atómica y cómo ésta se oriente para que haya esta atomoplastía que puede ser utilizada por la industria automotriz, por la industria de la aviación, de la manufactura en términos generales, y esto está cambiando todo el concepto
de lo que se tenía en el pasado. Ahorita que hablabas de estas componentes de arroz en las defensas, me acordaba de aquellos defensones de los Cadillac 1950 que parecían Panzers de guerra, y imagínate todo el peso que había que desplazar de aquellos vehículos pesados de los 40, 50 que hicieron, bueno, eran verdaderos monumentos ambulantes que gastaban mucha gasolina, que eran demasiado costosos en su operación, y todo esto poco a poco se va simplificando, aligerando y abaratando. Y además eran peligrosos para accidentes y peatones, Pedro. La tecnología ha aumentado muchísimo, como mencionas, para que entonces ya hoy los componentes, periféricos del auto funcionen también como sistemas de absorción de impacto que pueden dispersar el golpe en otras partes estructurales del vehículo, para que tanto el peatón como los ocupantes o las personas de los otros coches pues sufran menos de las inercias de este tipo de accidentes, ¿no? Y justo lo que mencionas es eso. Las empresas se encuentran justo en esa etapa, en este momento, de ver si, por ejemplo, la tapa de los SEAT, para poderlo hacer en serie, pueden soportar 100 kilos de peso en cada punto específico para que no se vayan a romper. Si lo soportan, pues la marca podría estarla haciendo en serie para todos sus productos en los próximos años. Muy bien, qué interesante. Muy interesante. Qué retador este tiempo, ¿no? Efectivamente. Sí, el otro día me tocó bañarme con un cepillo que decía en el embés del cepillo, decía: este cepillo en otro tiempo fue cepillo de dientes. Y lo habían reciclado. Bueno, en fin, toman otras formas. Gracias, como siempre, querido amigo. Encantado, mi querido Pedro. Buen saludo a todo el auditorio. Gracias, igual también para ti.